Cuando yo digo pobreza, ¿qué imagen te cataliza la palabra? Desde como la emoción. ¿Con qué la Dolor, asocias? dolor, sufrimiento, impotencia, indignidad y también una pérdida de potencial, porque los pobres tienen una tremenda capacidad para poder aportar a sus propias vidas, su dignidad, su realización personal, sus familias y también al país, pero cuando están en la pobreza es como limitarlos, restringirlos. Y cuando te pregunto por una definición más racional, más intelectual de la pobreza, ¿cómo defines la pobreza? Hay muchas definiciones, porque la pobreza al fin y al cabo es una situación de vulnerabilidad, de que no puede satisfacer sus necesidades básicas, que vive en una situación de indignidad y por tanto se puede medir a través de líneas de ingreso, como fue muy tradicional, se puede medir en forma multidimensional, medir no solamente las carencias de ingreso, sino que también carencias en salud, en educación, en vivienda, en entorno. Se puede medir en forma absoluta, una línea que no cambia en el tiempo o en términos relativos, porque cuando los países progresan, también la definición de la pobreza va evolucionando. En esta campaña del hogar estamos definiendo como eslogan, como idea fuerza, que la pobreza es la mayor vulneración de los derechos humanos. ¿Te parece una definición acertada? ¿Cómo la lees esa? Bueno, sin duda que es una gran vulneración de los derechos humanos. Tal vez atentar contra la vida puede ser igual o peor, pero sin duda es un atentado a los derechos humanos porque le quita a las personas su dignidad, su autoestima, además de quitarle su potencial. No pueden desarrollar los talentos que Dios nos dio, no pueden sentirse útiles a la sociedad. Y además la pobreza es muy desesperante porque los padres ven que lo que le van a dejar a sus hijos en herencia es esa misma pobreza. ¿Cuál es a tu juicio la herramienta más efectiva para combatir la pobreza? Yo pienso que para combatir la pobreza se requieren las dos hojas de una tijera. Igual como las dos hojas de una tijera cortan el papel. Por una parte, hay que atacar las causas profundas de la pobreza, que en mi opinión son básicamente tres: la mala o falta de educación, la falta de empleos y la debilidad de la familia. Pero como eso va a tomar tiempo, necesitamos también la otra hoja, que lo que busca no es erradicar las causas, sino que paliar, aminorar, atenuar las consecuencias de la pobreza. Y esas son las políticas sociales. Por eso nosotros implementamos un proyecto que fue muy sentido en nuestro gobierno, que se llamó el ingreso ético familiar, que combinaba estos dos tipos de herramientas. ¿Qué vuelve pobre a una persona? Hay muchos factores que pueden volver pobre a una persona. Hay algunos factores, yo decía, la falta de educación es un pasaporte a una vida de frustraciones y pobreza. La falta de empleo también. La debilidad de la familia. Cuando una familia es fuerte o una familia es débil, se producen efectos muy notables. Las familias más débiles, desintegradas, quebradas o inexistentes, fomentan la deserción escolar, la delincuencia, el narcotráfico. Y por tanto ahí tenemos instrumentos que permiten hacer una distinción entre quienes van a poder salir de la pobreza por sus propios medios y quienes no. Pero también es cierto que hay factores estructurales. Hay familias que aunque se esfuerzan, aunque pongan todo su empeño, no logran salir de la pobreza, por ejemplo. Cuando hay una madre sola a cargo de una familia numerosa. Cuando hay personas de la tercera edad enfermas que requieren una atención muy especial. Cuando hay discapacitados. Hay factores muy estructurales que hacen que algunas familias, aunque se esfuercen, nunca van a poder salir de la pobreza. Y ahí el Estado tiene que jugar un rol muy distinto. No solamente proveer los instrumentos, las herramientas, sino que también atacar directamente las causas estructurales de esa pobreza. A propósito de eso mismo, ¿quién es responsable de la pobreza? ¿Quién se hace cargo de los pobres? ¿Quién es el responsable? Bueno, el padre Hurtado decía que la caridad empieza donde termina la justicia. Gran frase. Primero hay un elemento de justicia, y por eso el Estado tiene una tremenda responsabilidad de usar todos sus medios. Chile es un país que podría haber derrotado la pobreza, y no lo ha hecho. Y eso ha sido, no falta de voluntad, porque no quiero asignarle malas intenciones a nadie, sino que falta de capacidad, de saber los instrumentos correctos.
Pero además del Estado, yo creo que toda la sociedad tiene una responsabilidad. Por eso nosotros creemos una sociedad solidaria, que significa en el fondo que cada uno sienta que no solamente es responsable de su propia vida, su bienestar, su familia, que tiene una responsabilidad con todos los demás, y muy especialmente con los que están en situaciones más vulnerables. ¿Qué crees tú que siente la mayoría cuando se le aproxima a alguien visiblemente vulnerable y pobre, cuando alguien le pide en la calle? ¿No? ¿Qué crees que siente la mayoría de las personas? Bueno, mucha gente siente sorpresa, temor y trata de alejarse. Chile es un país solidario. Lo demuestra cada vez que hay una catástrofe, una adversidad, un terremoto, un maremoto. Pero muchas veces cuando pasa la catástrofe, vuelve a refugiarse detrás de corazas. Tú como Sebastián Piñera, no como candidato ni como político, ¿qué haces para colaborar, para combatir la pobreza? ¿Qué haces en lo concreto? ¿Haces algo tú? Por supuesto que sí. Menos de lo que debiera, sin duda. Pero a mí es un tema que me inquieta, que me preocupa, que me sensibiliza. Yo trato de aportar a través de múltiples fórmulas, apoyando a algunas instituciones y también a través de instituciones que hemos creado en nuestra familia. Fundaciones como la Fundación Futuro, la Fundación Mujer Emprende, la Fundación Elige Vivir Sano, están orientadas a llevar cultura, a llevar educación, a llevar vida sana, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.